Siempre creí que la herencia era un regalo final, una última muestra de afecto de un padre hacia su hijo. Tardé más de 70 años en comprender que, a veces, dejar algo a alguien no es un acto de amor. Es una forma de pasar la carga. Es una manera de que los muertos sigan controlando a los vivos desde el silencio de su tumba. Tengo 74 años. A esta edad, uno ya no espera grandes sorpresas. Uno espera que los días sean tranquilos, que el café sepa igual por las mañanas y que el cuerpo aguante lo mejor posible hasta el final. Yo tenía esa vida. Trabajé durante 45 años como contador en una empresa de logística. Fui un hombre de números, de orden, de rutinas. Nunca fui rico, pero nunca me faltó nada. Pagué mi casa, eduqué a mis 2 hijos y logré una pensión modesta que me permitía vivir con dignidad junto a mi esposa, Elena. Mi padre, en cambio, fue una figura mucho más grande. Don Rodolfo. Así le decían todos en el pueblo y luego en la ciudad. Un hombre de negocios, de los de antes, de los que cerraban tratos con un apretón de manos y una mirada firme. Siempre lo admiré, aunque siempre le tuve un poco de miedo. Él era el sol alrededor del cual giraba toda la familia. Mis hermanos y yo crecimos buscando su aprobación, esperando una palmada en la espalda que rara vez llegaba. Él creía que el cariño ablandaba el carácter. Murió hace 2 años, a los 93. Su funeral fue un evento social. Había flores de políticos, de empresarios, de gente que yo ni siquiera conocía. Todos hablaban de su honorabilidad, de su legado, de cómo había construido un imperio de la nada. Yo estaba ahí, de pie frente al ataúd, sintiendo una mezcla de dolor y de un extraño alivio. Pensé que por fin la sombra de su exigencia había desaparecido. Pensé que ahora me tocaba descansar. La lectura del testamento fue una semana después. Estábamos mis 2 hermanos menores y yo en la oficina del notario, un despacho con olor a madera vieja y polvo. El notario, un hombre de la edad de mi padre, leyó el documento con voz monótona. A mis hermanos les dejó dinero en efectivo y algunas propiedades menores, casas de descanso que se podían vender rápido. Ellos sonrieron. Estaban satisfechos. A mí, por ser el mayor, me dejó la joya de la corona, como él la llamaba, el edificio comercial del centro. Un inmueble de 4 pisos, antiguo pero sólido, donde mi padre había tenido sus oficinas principales y donde rentaba locales a varios negocios. En el papel, el valor de ese edificio superaba por mucho lo que recibieron mis hermanos. Sentí una punzada de orgullo. Al final, pensé, el viejo reconoció mi lealtad. Reconoció que yo era el único capaz de administrar su legado. Mis hermanos me felicitaron, aunque noté cierta envidia en sus ojos. No me importó. Salí de esa notaría sintiéndome el hombre más afortunado del mundo. No sabía que acababa de firmar mi propia sentencia. Durante los primeros 3 meses, todo pareció normal. Me dediqué a revisar los contratos de los inquilinos, a ordenar papeles y a planear algunas remodelaciones. Elena estaba contenta. Hacíamos planes para viajar, para ayudar a nuestros nietos con la universidad. El edificio generaba una renta decente y, sumado a mi pensión, nos daba una holgura que nunca habíamos tenido. Pero había cosas que no cuadraban, pequeños detalles. En la oficina privada de mi padre, en el último piso, encontré cajones cerrados con llaves que no aparecían. Encontré correspondencia de bancos que no conocía. Al principio no le di importancia. Pensé que eran cosas viejas, papeles de décadas pasadas que él había olvidado tirar. Mi padre era muy reservado, nunca hablaba de dinero con nosotros. La realidad tocó a mi puerta un martes por la mañana. Yo estaba en la oficina del edificio, revisando unas facturas de luz. La secretaria me anunció que un hombre quería verme. No tenía cita. Dijo que era un asunto personal relacionado con don Rodolfo. Hice pasar al hombre. Era joven, de unos 40 años, bien vestido, con un traje gris impecable y un maletín de piel. No parecía un cobrador, ni un abogado. Parecía un empresario. Se sentó frente a mí con una calma que me heló la sangre. No sonrió. Se presentó con un apellido que no diré. Me dijo que lamentaba la muerte de mi padre, que habían sido socios en varios negocios hacía años. Yo le agradecí, esperando que se levantara y se fuera.
pero no se movió. Abrió su maletín y sacó una carpeta delgada. La puso sobre el escritorio y la empujó suavemente hacia mí. Me pidió que la leyera. Abrí la carpeta. Adentro había un contrato privado. No era una escritura pública, no tenía sellos de notario, pero tenía la firma inconfundible de mi padre y su huella digital. La fecha era de hacía 5 años. Leí el documento 2 veces porque mi mente se negaba a procesar lo que decían las letras. Mi padre no era el dueño total del edificio. En ese papel, mi padre reconocía una deuda inmensa. Una cantidad de dinero que yo no podría juntar ni en 10 vidas. El dinero se lo habían prestado para tapar un desfalco en otro negocio que había salido mal, una inversión arriesgada que nadie en la familia conocía. Como garantía de pago, mi padre había puesto el edificio. Pero no fue una hipoteca bancaria. Fue un trato entre particulares. Un trato de palabra y honor respaldado por ese papel. El contrato tenía una cláusula específica. Si la deuda no se pagaba en su totalidad antes de la muerte de mi padre, la propiedad pasaba automáticamente a manos del acreedor, o la familia debía pagar la suma completa con intereses acumulados en un plazo de 30 días tras el fallecimiento. Levanté la vista. El hombre me miraba sin parpadear. Le dije que eso no podía ser legal. Le dije que yo tenía las escrituras, que el testamento estaba en regla, que el notario no había mencionado nada de esto. Traté de mantener la voz firme, pero sentía que las manos me temblaban debajo del escritorio. El hombre asintió despacio. Me dijo con una voz muy suave que ellos no solían ir a los juzgados. Me dijo que el trato con mi padre se basaba en la confianza y en la reputación. Me explicó que mi padre había suplicado que no ejecutaran la deuda mientras él viviera, para no manchar su imagen pública. Ellos habían aceptado, con la condición de cobrarlo todo al final. Me dijo algo que nunca olvidaré. Su padre nos aseguró que usted es un hombre de honor, igual que él. Nos dijo que usted se encargaría de limpiar la mesa. En ese momento, entendí la magnitud de la traición. Mi padre sabía que estaba en la ruina. Sabía que ese edificio ya no era suyo. Y aún así, me lo dejó a mí. No me dejó un patrimonio, me dejó una bomba de tiempo. Me usó como escudo para proteger su nombre hasta el último segundo, y luego me lanzó a los leones para que yo lidiara con las consecuencias cuando él ya no tuviera que dar la cara. Le pedí tiempo al hombre. Le dije que necesitaba verificar la autenticidad de la firma, que necesitaba hablar con mis abogados. Él se levantó, cerró su maletín y me dijo que tenía una semana, ni un día más, y me advirtió que si intentaba vender, transferir o esconder algo, las consecuencias no serían legales, serían personales. Salió de la oficina y me quedé solo. El silencio del edificio, que antes me parecía un símbolo de logro, ahora se sentía como una jaula. Esa tarde fui a ver al notario, al viejo amigo de mi padre. Entré en su despacho sin anunciar mi llegada y puse la copia del contrato privado sobre su mesa. El notario palideció. Ni siquiera tuvo que leerlo completo. Por su reacción supe que él sabía. Él sabía que mi padre tenía deudas ocultas, pero legalmente la escritura estaba limpia porque el gravamen nunca se registró en el registro público. Era un pacto de sombras. El notario intentó excusarse. Dijo que mi padre le había asegurado que pagaría antes de morir. Dijo que su deber era solo con lo que estaba en los papeles oficiales. Le grité. Fue la primera vez en mi vida que le levanté la voz a un hombre mayor que yo. Le exigí la verdad. Y la verdad fue brutal. Mi padre había vivido de apariencias los últimos 10 años. Todo lo que veíamos, los coches, las cenas, los viajes, todo estaba pagado con dinero prestado que movía de un lado a otro para tapar huecos. El edificio era lo único real que quedaba, y ya estaba comprometido. Regresé a mi casa esa noche, pero no pude decirle nada a Elena. La vi sentada en la sala, tejiendo algo para los nietos, con esa paz que solo tienen las personas que confían en el futuro. Me senté a su lado y me quedé callado. ¿Cómo le dices a tu mujer a los 70 años que todo es mentira? ¿Cómo le dices que el hombre al que ella admiraba, su suegro, nos había estafado? Pasé las siguientes 3 noches sin dormir. Revisé mis cuentas, revisé mis ahorros.
Sumé el valor de mi casa, de mi coche, de todo lo que había construido con mi trabajo de contador. No alcanzaba. La deuda era 3 veces mayor que todo mi patrimonio. Tenía 2 opciones. La primera era ir a la policía, denunciar la extorsión, pelear en los tribunales. Pero el contrato privado era real, y la gente que tenía ese papel no era gente con la que uno quiera pelear. Además, si esto salía a la luz, el nombre de mi padre quedaría destruido. Todos sabrían que don Rodolfo, el gran hombre, era un fraude. La segunda opción era pagar. Al 4.º día, tomé una decisión. No lo hice por mi padre. Lo hice por mi paz y por la seguridad de mi familia. No quería que esos hombres se acercaran a mis hijos o a mi esposa. Convoqué a mis hermanos. Nos reunimos en la sala de juntas del edificio maldito. Les mostré el papel. Les expliqué la situación con la mayor calma que pude reunir. Esperaba su apoyo. Esperaba que dijeran que éramos una familia y que afrontaríamos esto juntos. Al fin y al cabo, ellos también habían recibido herencia, dinero que, en realidad, debería haber servido para pagar esa deuda. Pero la codicia tiene una forma curiosa de cegar a la gente. Mis hermanos leyeron el papel y me miraron con desconfianza. El menor, con el que siempre tuve una relación distante, dijo que eso era problema mío. Dijo que el edificio era mío, y por lo tanto, la deuda era mía. Argumentaron que el dinero que ellos recibieron ya estaba gastado o invertido, y que legalmente no tenían obligación de pagar las deudas de una propiedad que no estaba a su nombre. Me acusaron de inventar problemas para sacarles dinero. Dijeron que seguramente yo quería quedarme con todo y ahora me había asustado. Se lavaron las manos. Se levantaron y se fueron, dejándome solo con el problema. Ahí fue cuando sentí la verdadera soledad. No la de estar sin gente, sino la de saber que tu sangre no vale nada cuando hay dinero de por medio. Vendí todo. Vendí el edificio a esos hombres por un precio ridículo, entregándolo como pago de la mayor parte de la deuda. Pero aún faltaba. Tuve que vender mi propia casa, la casa donde crecieron mis hijos. Tuve que vaciar mi cuenta de retiro. Tuve que vender mi coche. Le dije a Elena que habíamos tenido un problema legal con la herencia, un tema de impuestos atrasados y multas que se habían acumulado por años. Le mentí. No tuve el valor de decirle que su suegro nos había arruinado. Preferí que pensara que yo había cometido un error administrativo, que yo había sido el torpe. Asumí la culpa para protegerla de la decepción y para proteger la memoria de un padre que no merecía ser protegido. Nos mudamos a un departamento pequeño, rentado, en una zona alejada del centro. Mis muebles no cabían, así que regalamos la mayoría. Pasé de ser un hombre con una vejez asegurada a ser un anciano que cuenta las monedas para pagar la luz. Mis hermanos dejaron de hablarme. Creen que vendí el edificio y me quedé con el dinero, que lo tengo escondido en alguna cuenta en el extranjero. Cuentan esa historia en las reuniones familiares a las que ya no me invitan. Dicen que soy un avaro, que traicioné la voluntad de mi padre al vender su legado tan rápido. Es irónico. Ellos disfrutan del dinero limpio que mi padre les dejó, mientras yo vivo en la pobreza por pagar la suciedad que él escondió. Y lo peor es que no puedo defenderme. Si hablo, si muestro las pruebas, destruyo la imagen de mi padre y les demuestro a mis hermanos que su ídolo era un farsante. Y a estas alturas, ¿de qué serviría? El daño está hecho. A veces, por las tardes, me siento en el pequeño balcón de este departamento. Miro hacia la ciudad, hacia donde se ve la silueta de aquel edificio a lo lejos. Me siento cansado. No estoy furioso. La furia requiere una energía que ya no tengo. Solo siento una profunda decepción. Aprendí que la honestidad de un hombre no se mide por lo que dice en vida, sino por lo que dejan sus papeles cuando ya no está. Mi padre compró su prestigio a crédito y me dejó a mí pagando la factura. Elena me trae el café y me sonríe. Ella cree que somos víctimas de la mala suerte o de la burocracia. Ella no sabe que dormimos tranquilos porque pagué el precio del silencio. Ella es feliz con poco, y eso me consuela. Pero yo sé la verdad. Y esa verdad es la única herencia que me queda. Una herencia que no puedo gastar, que no puedo compartir, y que me llevaré a la tumba,
igual que hizo mi padre con sus secretos. La cadena de mentiras termina conmigo. Al menos mis hijos no recibirán nada de mí, excepto mi cariño y mi honestidad. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la única fortuna que vale la pena dejar.